Papá Pitufo tiene las claves de una tenebrosa red que operó durante muchos años y durante muchos gobiernos, y se espera que caiga quien caiga del gobierno que sea, se pueda condenar a todos esos funcionarios, servidores, agentes que se prestaron para una tenebrosa y además poderosísima red de contrabando. Está en Portugal. Sin embargo, se sabe que ha hecho un trámite de solicitud de asilo. Saludamos a esta hora a la señora ministra de la Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago. Señora ministra, gracias por estar con nosotros a esta hora. No, gracias a usted, Juan. Muchas gracias. Señora ministra, ¿qué puede pasar con Papá Pitufo frente a la extradición? Él solicitó el asilo, ¿y eso qué significa para efectos de la posibilidad de que venga a Colombia a pagar por sus delitos y ojalá a decir las verdades que los colombianos queremos escuchar? Sí, mire, el asilo es una figura internacional de protección a las personas, en donde existe como un mecanismo en donde yo puedo pedir a todos los países que gozan de la inclusión de este mecanismo internacional de protección frente a determinados hechos. Eso significa que si alguien es considerado apto para el asilo, quiere decir que hay elementos que ven esos países que puedan generar la necesidad de proteger a esa persona a nivel internacional, o persecuciones, hay una cantidad, digamos, de causales. Y esto significa que una vez asilado, desde ese punto de vista, se considera que esa persona, nosotros lo decimos de esa manera, es intocable porque tiene la protección de un Estado diferente. Y ahí, si el asilo se consagra como un mecanismo de protección, pues obviamente nadie podrá ser extraditado cuando existe la figura de asilo en otro país, porque el mismo país lo está protegiendo. Y esto lleva a que cuando se solicita el asilo, pues el asilo tiene que tener una serie de pruebas de las condiciones que tiene este sujeto en el territorio en donde está diciendo que que no puede regresar, y esto lo evalúan los países. Al evaluarlo los países, lo que dicen es, hay realidad en los hechos, por lo tanto se protege. Aquí nosotros en Colombia hemos asilado muchas personas durante mucho tiempo. En Portugal, España también existe el asilo, y por esa razón ante los otros países y en particular ante el país que él alega, se vuelve intocable. Señora ministra, pero digamos que el asilo es una figura frente a perseguidos políticos, frente a líderes que por sus posturas los persigue un régimen y les quita sus garantías, pero también, claro, hemos visto muchos casos de bandidos, de mafiosos disfrazados de señores de la política o de criminales lavadores que tratan de acudir al asilo, pero se los niegan porque se establece que la persecución que hace un Estado no es por sus ideas, no es por sus posturas políticas, sino porque es un criminal. Sí, eso sucede. Digamos que es importante decirlo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular en el artículo 14, establece este derecho como un derecho que es un derecho humano. Y es una garantía, sin lugar a dudas, que disfruta una persona frente a una posible persecución en donde se está generando una serie de elementos también para quedarse en el lugar. Si bien es cierto, y vuelvo y digo, está contemplado en todas las declaraciones internacionales, hay una serie de requisitos para que efectivamente la persona que tiene derecho a buscar este asilo, pues reciba el asilo en territorio extranjero, no solamente en caso de delitos políticos, porque por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos lo amplía incluso a delitos comunes y conexos. Y eso significa que desde este punto de vista tenemos la posibilidad de invocar el asilo. Pero el tema no es la posibilidad, sino la de demostrar que realmente esa condición y esa causa existe. Y desde ese punto de vista es necesario pensar que toda la prueba que usted tiene que llegar para ser asilado, pues tiene que demostrar que efectivamente en este caso existen esos hechos. Y el tema es
que tiene que tener prueba ante el país correspondiente. Muchas personas invocan esta condición para tramitar el asilo y lograr evitar una posible extradición, sí. Sí, pero ministra, a ver, estamos ante una persona que lleva décadas infiltrando con coimas a todos los estamentos, político, a la policía, a la DIAN, etcétera. Todo eso está en investigación, pero que es experto en coimas y, por decirlo, en comprar gente. ¿Usted tiene confianza en las autoridades de Portugal, confianza en que, digamos, allá esto no se va a dar y que el señor será enviado de regreso al país? Porque claramente el señor es un delincuente, el señor no tiene, aquí no hay ninguna persecución contra él, eso está más que claro. Mira, yo me pronuncio en el tema particular de la credibilidad en las autoridades extranjeras. Para mí es la regla. Sin lugar a dudas, los jueces, y conozco no solamente jueces de España, de Portugal y de otros países de Europa, pues lo que hacen es aplicar la ley. Y sobre esos elementos, pues yo confío plenamente en las autoridades extranjeras, pero independientemente de ello, creo que no hay ni siquiera posibilidad de que esta persona demuestre uno solo de los requisitos que existen. ¿Por qué? Porque las condiciones para tener el asilo son muy particulares. Sin embargo, pues hay que esperar la decisión definitiva, la ejecutoria de las decisiones para poder seguir insistiendo en la extradición, porque lo que sí es cierto es que también dentro del derecho internacional una petición de asilo interrumpe cualquier otra petición de extradición. Ministra, buenos días. Buenos días. Le pregunto sobre la propuesta que está lanzando el presidente Gustavo Petro, a ver qué viabilidad, qué camino podría tener. El presidente dice que plantea la creación de una comisión internacional de expertos para respaldar la investigación sobre las redes que están vinculadas a Diego Marina, alias Pitufo. ¿De qué manera podría operar y a qué se parecería esa comisión internacional de expertos para abordar el tema? ¿No es plantear una justicia paralela si ya tenemos cómo investigarlo acá? A ver, yo quisiera esperar para, si es decisión del presidente, hablar con el presidente, porque no, ustedes saben que yo ni tengo redes ni leo los twitters, así que no conozco cuál es la petición de él realmente. Dos, lo que sí quiero decir es que hay redes criminales transnacionales y esto significa también poder mirar cómo se compaginan las autoridades en muchos de estos casos en donde la afectación es multifactorial, es decir, no solamente de varios países, sino de varios factores en temas de corrupción. Y la Convención de Corrupción, pues significa, contra la corrupción, significa también estas alianzas que pueden surgir frente a investigaciones transversales e investigaciones conjuntas, y también puede haber unidades especiales dentro del mismo país que se dediquen a asumir elementos particulares, y también hay medidas que se han establecido en otros países frente a otra clase de procesos en donde pueden ayudar la composición de organizaciones o medidas cautelares internacionales. Pero no quisiera adelantarme, no conozco cuál es la posición del presidente y por esa razón me abstengo. Yo les contesto de manera genérica. No, pero me llama la atención, ministra, que no sepa lo que dijo el presidente, pues porque normalmente el presidente va anunciando todas sus ideas en la cuenta de X. ¿Él no le mencionó a usted nada de la idea? ¿No han conversado absolutamente nada del tema? Hasta ahora no, y no te aterre porque es que yo no tengo redes, pero además hago un ejercicio de protección personal. Las redes, de verdad, las redes nunca he tenido ni nunca voy a tener, así que... Sí, buena idea, vamos a tener es sabia, ministra. Es algo parecido. Es feliz sin redes, ministra. Hace bien. Puede estar un poquito desinformada de lo que piensa su jefe y de lo que dice su jefe, pero sí es más feliz. Sí. No solo más feliz, y fíjate que puedo estar mejor informada porque las redes también tienen una carga de fake news impresionante. De acuerdo. Y yo lo he hecho desde estudio académico. Sí. Claro, usted tiene unos asistentes que le mandan los tweets exclusivamente del presidente. Pero lo de las fake news... No, sabes que particularmente a veces me los mandan, pero yo prefiero no.
porque es que de verdad es mortificante. Sí. La red le confieso, es un espacio tóxico. Le confieso, ministra, que muchas veces oigo personas que me dicen, me desconecté de las redes porque me estaba amargando la vida, porque me amargan el día, porque me quitan mucho tiempo, pero es la primera vez que lo oigo de un funcionario de tan alto rango, de tan alto nivel, que es capaz de ponerle un blindaje y lo curioso, a lo que eso produce. Lo curioso, Juan, y por eso la inquietud con la ministra, es que el presidente Petro gobierna por X y vota ministros por X y nombra funcionarios por X. Bueno, esa es su decisión y yo la respeto, pero le quiero contar que yo supe de que el de la renuncia protocolaria al día siguiente porque no sabía qué había pasado. ¿Le quedó claro, William? Sí, la señora ministra no se va a meter a X. Así el presidente diga cosas en X, ella lo recibe por el conducto formal. Ella no se va a meter en las redes. Y le seguiremos el ejemplo pronto. Y está bien, está bien, ministra, porque también se pierde de las fake news del presidente, ¿no? Que tiene ahí una responsabilidad importante. Ella no quiere saber de Santiago, hombre. Ella no está en eso. Y ahora no le pregunten ni por TikTok ni por Instagram porque no está en ninguna. Solo en WhatsApp. Pero WhatsApp con las personas cercanas, además. Les quedó claro a los oyentes, ¿no? Solo con las personas cercanas. Santiago, tiene pregunta para la ministra. Ministra, ¿es cierto que uno de los argumentos del señor Marín para pedir el asilo en Portugal es la crisis carcelaria en Colombia? No. El contenido del asilo no lo conocemos y precisamente esa es una forma de proteger también de manera internacional el tema del derecho de esas personas a pedir el asilo. Entonces, el contenido del asilo yo no lo conozco ni lo podría conocer. Señora ministra, le cambio de tema para preguntarle por una polémica que ha surgido en las últimas horas a raíz de la captura de Araña. El comisionado de paz dijo que habría un entrampamiento y quien obró en este caso pues no es ni la oposición ni un fiscal opositor como en su época le dijeron a Néstor Humberto Martínez en el caso de Santrich, sino que es la fiscalía actual que ha dicho que había una orden de captura internacional. Mi pregunta puntual es, cuando se suspenden las órdenes de captura para que alguien participe en una negociación de paz, ¿eso se extiende hasta lo que está en Interpol y las solicitudes de un tribunal internacional? ¿Tiene razón Oti Patiño o tiene razón la fiscalía frente a la captura o la retención de Araña? Bueno, yo le voy a contestar en términos de derecho internacional y de la operatividad de las capturas, que significa que la Interpol profiere una captura cuando está requerida y desde ese punto de vista la orden de captura puede provenir de cualquier espacio que tenga parte y convenio o que haga parte de Interpol. Esto no es en todos los países. Hay países que se someten a Interpol, otros no, y por eso esos espacios los llamamos pues espacios de Interpol. Y eso significa que cuando la orden de captura está vigente, la Interpol libra una circular roja y esa circular roja atraviesa todos los estados que hacen parte de Interpol. Esa orden de captura es una orden de captura internacional que en los casos en que está vigente y se opera, quiere decir que está viva, está vigente, por esa razón tiene que procederse. Y desde ese punto de vista, lo que se hace con cualquier captura, no solo la de Interpol, es una vez capturada la persona, se verifica que efectivamente esa persona no le haya sido revocada la orden de captura. Y aquí hay un tema que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Aquí, en estos casos, no hay revocatoria de captura, sino una figura interna nacional que se llama suspensión de captura. Y dos, el tema es que en ese criterio, pues yo no puedo darle la bala a una operación porque no soy competente, pero dentro del criterio jurídico, la forma de realizar la captura
significa que efectivamente hay una orden vigente y en ese concepto actúa la policía judicial. O sea, puede ser extraditado, en su opinión, quiero decir. La extradición tiene una serie de complejidades un poco más altas en el sentido de eso tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia. Cuando hay una orden de captura para extradición de esa naturaleza, lo que se hace es una vez se captura a la persona con esa finalidad, esa persona genera sin lugar a dudas un procedimiento que se llama el procedimiento de extradición, que es un procedimiento mixto, que significa que va a la Corte Suprema de Justicia quien conceptúa si es favorable o no la extradición. Si la Corte dice que es favorable, se la pasa al Ejecutivo, que es el presidente de la República, quien decide si acepta esa favorabilidad y lo envía hacia afuera, o si por alguna razón considera que no va a extraditar. Pero si la Corte Suprema de Justicia dice que no es favorable, es decir, que no acepta la extradición, obliga al Ejecutivo a no ejercer la extradición hacia afuera. Señora ministra, me remito a algo que está publicado en el periódico El Tiempo, Sí. que se refiere a la arremetida jurídica y diplomática de la defensa de Pitufo, y en la defensa de Pitufo, él está argumentando que subsiste, según ese reporte del Tiempo, el estado inconstitucional de cosas en materia carcelaria, y en una parte, comillas, citan a la defensa de Pitufo y dice, comillas, nótese cómo el Ministerio de Justicia y del Derecho de manera malintencionada emite una respuesta tendenciosa con información inexacta con el propósito de evadir la respuesta de fondo solicitada, la cual no solo constituye una violación al derecho fundamental a la petición, sino que materializa la inadecuada actuación de la cartera ministerial al interior de una acción constitucional. Lo que se espera de dicho ministerio es que indique cuál es el grado de cumplimiento actual del Estado colombiano frente a la declaratoria de la Corte Constitucional, agrega la defensa del llamado zar del contrabando, cierro comillas, está en el periódico El Tiempo. ¿Qué decir frente a eso, señora ministra? Bueno, yo no sé de qué respuesta me está hablando, ni en qué época se dio esa respuesta, porque no tengo conocimiento de a qué se refiere ese párrafo. Pero lo segundo es que esa tampoco es una causal de asilo en el mundo. El tema es que el asilo, como lo contemplan todas las convenciones y en particular toda la Declaratoria de Derechos Humanos, pues significa que tiene una condición de un tema político o delitos conexos o comunes al delito político. Entonces, sobre esa base, no sé en qué consiste ni la petición y tendría que mirar si hubo alguna petición en ese sentido por parte del ministerio o algo pidieron en ese sentido. ¿Puede ocurrir, señora ministra, que antes de su llegada a la cartera o aún habiendo llegado a su cartera, pero en otra dependencia, en el trámite de la solicitud de asilo, Portugal ya hubiera oficiado al Ministerio de Justicia pidiendo una respuesta sobre ese estado inconstitucional en las cárceles y que esa respuesta o esa interlocución con Portugal ya se hubiera dado? ¿Eso es una posibilidad? Y me refiero porque es que está publicado en El Tiempo. Sí, no, yo lo entiendo, pero entiéndame a mí también que no sé a qué se refiere, no sé a qué respuesta se refiere, y yo le quiero contar, el Ministerio de Justicia permanentemente contesta a la Corte Constitucional en el auto de seguimiento, y muchas de esas respuestas del tema de carcelario se han dado a la Corte Constitucional en seguimiento de la Corte Constitucional. No sé por eso en qué contexto se está refiriendo. Una parte tan pequeño tampoco permite identificar qué comunicación es. Y obviamente el tema es que esto no solamente tiene una particularidad, y es que esto se tramita es por Cancillería. Todo lo que tiene que ver en el derecho internacional es a través de Cancillería. Entonces el tema, no sé si la respuesta la dio Cancillería, si hay alguna respuesta o si la dio el Ministerio de Justicia, qué clase de respuesta es. Tendría que saber y conocer exactamente la fecha, y además que la división que tenemos nosotros de internacional también produce su propia
digamos, interacción con el derecho internacional a través de la Cancillería. Muchas gracias por esa respuesta, señora ministra. Puede pasar. Seguramente lo que ha ocurrido es que esa defensa de Pitufo está haciendo hasta lo imposible, acudiendo a todo tipo de argumentos para no tener que responder ante la justicia colombiana. Darcy Quinn, usted tenía más preguntas para la señora ministra. Claro, yo quiero devolverla al caso de Araña. El señor que fue retenido, entre comillas, ayer por la Fiscalía, obedeciendo una orden de la Interpol. Señora ministra, ¿existe alguna posibilidad de que a él se le nombre eventualmente gestor de paz para evitar la extradición? Tarsi, la verdad, y sí, no tengo ni idea porque eso es competencia exclusiva del presidente de la República. Que el presidente, claro, obviamente yo sé todo el trámite de las extradiciones, va a haber un concepto de la Corte Suprema de Justicia que suele ser favorable, pues porque lo que ellos miran es el trámite y nada más, no las razones, y esto llega a manos del presidente de la República. Si el presidente, en aras de mantener la mesa de negociación, etcétera, y la paz total, etcétera, etcétera, decidiera no extraditar al señor porque es una potestad de él con un tratado de extradición frente a los Estados Unidos, ¿qué mensaje o qué podría generar eso con Estados Unidos, además en un momento en que las relaciones son complejas? Tarsi, yo prefiero abstenerme porque a mí no me gusta especular. Y sobre esa base te quiero contar que el tema es que todas las extradiciones se han concedido por parte del señor presidente en cumplimiento de los acuerdos y los tratados con Estados Unidos. Y te lo digo porque además yo tengo una función delegada para el análisis en el Ministerio de Justicia y todas ellas han pasado para concepto positivo y han sido firmadas por el presidente. Esperemos qué sucede en este caso también. Si va a la Corte, obviamente en el trámite de cumplimiento de esta captura, la Corte qué dice primero, y segundo, pues cuando ya se llegue a decisión de el presidente de la República, pues miraremos. Pero hasta hoy, entre otras, nosotros, y les recuerdo un evento que se hizo con el embajador Palmieri, digamos que nos hicieron un reconocimiento a Colombia del cumplimiento cabal del tratado con Estados Unidos. Son las 7:26 de la mañana. Han escuchado ustedes a la señora ministra de la Justicia y el Derecho frente a estos asuntos que están en la primera línea de la agenda nacional. Para cerrar, señora ministra, ¿qué les dicen al interior del gabinete del trámite de las renuncias protocolarias? Eso, ¿qué conversan entre ustedes? ¿Qué voces hay en el gabinete? El presidente va a hacer un nombramiento de varios ministros al tiempo, va a hacer a cuentagotas, va a aceptar unas o va a aceptar otras. ¿Qué les dicen de la crisis de gabinete? Bueno, nosotros, y te digo, yo hablo por mí, no por los demás ministros, obviamente. En esta semana hemos estado pendientes desde el Congreso de las citaciones de Cámara y Senado. El presidente se encuentra fuera del país, no hemos podido ni hemos estado en convocatoria con el presidente. Por esa razón hay que esperar. La decisión del presidente es autónoma y eso llevaría pues a el regreso del presidente frente a estos elementos. Ya digamos hay algunas decisiones en concreto frente a dos ministros que salieron, pero de resto estamos esperando, como es debido, pues la decisión del presidente. Pero usted quiere seguir, ministra, porque si no lo hubiera presentado irrevocable, como hicieron otros. Darcy, no es que yo quiera seguir, es que estoy feliz en lo que estoy haciendo lo que me gusta y ayudando a la gente que pueda ayudar, y la materia que es acceso a la justicia. Pero dos, el tema es que sí no me quiero ir sin concluir algunas estrategias y proyectos que redundan en bienestar de dignidad y humanidad. Si el presidente considera que me debo ir y queda bajo su égida como en estos cargos, también me voy feliz con lo hecho. En todo caso, les digo una cosa.
cualquier decisión que tome la ministra no se van a enterar ustedes ni por Twitter, ni por X, ni por Instagram. Eso también me queda claro de esta entrevista. Pero también te corre el riesgo de que no se entere que el presidente tomó la decisión porque la va a anunciar por X. Me la contarán en algún momento, pero yo no necesito meterme en esa red. No, yo ya a la ministra William, que dijo que se enteró que les habían pedido la renuncia protocolaria al día siguiente. Sí, no, yo sé. Entonces, no. Y reitero, la envidio. 7:29. La ministra de la Justicia, temas muy delicados para el país, temas muy sensibles que ojalá se resuelvan todos consultando el supremo interés de la nación. Gracias, ministra. No, un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. 7:29.